Vamos a continuar el práctico viendo un poco por arriba el ejercicio 3. Como dije en la presentación anterior, vamos a hacer el ejercicio 1 y 2 y el 5, y en el 3 les voy a decir algunas formas de hacerlo, o sea, algunas ideas para cómo encararlo, y además para que vean que también vamos a trabajar con economías de intercambio con producción, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos una economía de intercambio con producción, que tiene las siguientes funciones de utilidad, ¿sí? Tiene dos consumidores, que tiene consumidor A, una utilidad de XA igual, por Y sub A, y U sub B, XB más 2Y. Las funciones de producción de los dos bienes que hay en la economía, que son el bien X y el bien Y, son X igual a L de X a la 1 medio y Y igual a LY a la 1 medio, ¿sí? L es el factor trabajo, es decir, estos bienes solo se van a producir utilizando trabajo, ¿sí? No hay capital. Y nos dice, la dotación total de trabajo, es decir, la cantidad de trabajo que hay en la economía, es 125. Y es un verdadero falso, ¿sí? Que nos dice, tenemos que encontrar cuál es la afirmación falsa. Entonces, la afirmación A nos dice, en equilibrio general competitivo se cumple que el valor absoluto de la tasa de transformación del producto entre X y Y es igual a un medio, ¿sí? Si recuerdan, esto lo vieron en el teórico, la tasa de transformación del producto era la pendiente de la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que ver es si se cumple que es igual a un medio. Entonces, ¿bajo qué condiciones deben cumplirse en equilibrio general competitivo? Que es lo que nos está preguntando, ¿no? O sea, nos dice, en equilibrio general competitivo se cumple lo siguiente. Entonces, vemos si eso se cumple bajo las condiciones de un equilibrio general competitivo. Una de las condiciones que debe cumplirse, la estuvimos trabajando recién, es que las tasas marginales de sustitución de los dos consumidores sean iguales e iguales al cociente de precios, ¿sí? Ahora también tenemos producción. Entonces, otra de las condiciones que deben cumplirse en equilibrio general competitivo es que los bienes se vendan a su precio, a su costo marginal, ¿sí? En este caso, tenemos solo el bien X y el bien Y, entonces el precio de venta del bien X tiene que ser igual al costo marginal del bien X, y el precio de venta del bien Y tiene que ser igual a su costo marginal, ¿sí? Si recuerdan, como les decía recién, la tasa de transformación del producto, que es la pendiente de la frontera de posibilidades de producción, lo que nos mostraba era todas las asignaciones, todas las posibles combinaciones, perdón, de bienes que se pueden producir utilizando todos los recursos de la economía, es decir, las distintas combinaciones de producción de X y Y cuando se utilizan de forma eficiente todos los recursos de la economía. En este caso, el único recurso es el trabajo, ¿sí? Y una de las interpretaciones que se daba era que es el costo de oportunidad, es decir, si yo aumento la cantidad de producción del bien X, dejo de producir determinada cantidad del bien Y, eso sería como su costo de oportunidad. Entonces, del cociente de estas condiciones que aparecen aquí, lo que surge es que la tasa de transformación del producto también tiene que ser igual a la relación de precios, ¿sí? Recuerdan que la tasa de transformación del producto no es otra cosa que la pendiente de la frontera de posibilidades de producción, que se puede interpretar como el cociente de los costos marginales del bien X y del bien Y. Entonces, lo que se cumple si no hay fallas de mercado, es decir, si estamos en un equilibrio general competitivo, es que las tasas marginales de sustitución sean iguales a la TTP e igual a la relación de precios. Entonces, lo que van a tener que hacer en esta parte, que no la voy a hacer, la dejo para ustedes, es averiguar cuáles son las tasas marginales de sustitución, recuerden que tienen las funciones de utilidad, van a ver que una de ellas les va a dar un medio, entonces para que se cumpla el equilibrio general competitivo, como esa tasa marginal de sustitución es constante, va a tener que ser igual a un medio, ¿sí? Entonces la afirmación va a ser verdadera. La parte B nos dice, la economía alcanza un equilibrio general competitivo para las producciones de X y Y igual a 5 y 10, es decir, si se producen 5 unidades del bien X y 10 unidades del bien Y. Nuevamente, lo que tenemos que ver acá es discutir en función de las condiciones que deben cumplirse bajo un equilibrio general competitivo y si ese punto de producción X igual a 5 y Y igual a 10 cumplen con todas las condiciones.
Entonces, además de las condiciones que vimos anteriormente, que es que las tasas marginales de sustitución sean iguales al cociente de precios, igual a la tasa de transformación del producto, otra de las condiciones que debe cumplirse es que esa producción se encuentre sobre la frontera de posibilidades de producción. Recuerdan que la frontera lo que muestra es todas las combinaciones que utilizan eficientemente los recursos de la economía. Entonces, para que una asignación sea eficiente en términos de Pareto, no solo tiene que cumplir con estas condiciones de aquí, sino que también pertenecer a la frontera de posibilidades de producción. Entonces, lo que vamos a hacer es, para ver si la producción del bien X y el bien Y, que nos da ahí 5 y 10, cumple con las condiciones, es ver si cumple con las condiciones en la parte de la producción, es decir, si la tasa de transformación del producto es igual a un medio, y además si pertenece a la frontera de posibilidades de producción. ¿Sí? El es igual a un medio, de nuevo, sale de la parte anterior, que ustedes cuando la hagan van a ver que es verdadera, entonces el cociente de precios efectivamente y la tasa de transformación del producto efectivamente va a ser igual a un medio, ¿sí? Que lo vamos a ver ahora. Entonces, tenemos que hallar la frontera de posibilidades de producción, y luego ver si el punto pertenece y si cumple con que la tasa de transformación del producto es igual a un medio. ¿Cómo hallamos la frontera de posibilidad de producción? A partir de las funciones de producción de los dos bienes, tanto del bien X y del bien Y. Y además con la restricción total de bienes de la economía. Recuerden que en la frontera se utilizan todos los recursos, entonces debe cumplirse esta condición. Entonces, las funciones de los bienes es, para el bien X, es LX, que es el bien de trabajo, el recurso trabajo, al un medio, ¿sí? Lo que vamos a hacer aquí es despejar la cantidad de trabajo en función de X. Entonces, lo que nos está diciendo esta ecuación 1 es, por ejemplo, si tenemos que producir 5 unidades del bien X, vamos a necesitar 25 unidades del recurso de trabajo. Y hacemos lo mismo para la función de producción del bien Y. La función de producción del bien Y es LY a la un medio, nuevamente despejamos el LY y nos queda que LY es igual a Y al cuadrado. Una vez que tenemos estas dos expresiones, lo que vamos a hacer es sustituirla en la dotación total del trabajo, porque recuerden que se tiene que cumplir esta condición. Entonces, si tenemos 125 unidades de trabajo, las podemos utilizar para producir bien X y bien Y. Entonces, LX más LY tiene que ser igual a 125. Sustituimos 1 y 2 en esta expresión y no nos queda otra, la frontera de posibilidad de producción, perdón, que es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 125. ¿Sí? Simplemente sustituyendo 1 y 2 en el x y en el y respectivamente, ¿sí? Y nos queda de esta forma. Bien. Entonces ahora lo que tendrían que hacer, yo quería explicarles esta parte porque no la vimos antes, es simplemente ver si el punto que nos dice en la letra, x igual a 5 y y igual a 10, está en la frontera de posibilidades de producción, simplemente sustituyendo y viendo que se cumple la igualdad, y además van a tener que calcular la tasa de transformación del producto, ¿sí? Que surge de esta expresión de aquí, porque es la pendiente, y ver si cumple también con la condición de equilibrio, que es que la tasa de transformación del producto sea igual a un medio. Bien, la parte C es muy sencilla, nos dice la economía alcanza un equilibrio general competitivo para la relación de precios P sub X sobre P sub Y es igual a 2. Si recuerdan, en la parte A nos decía que la tasa de transformación del producto tenía que ser igual a un medio, y ustedes van a ver que es verdadera. Entonces, si estamos en un equilibrio competitivo y P sub X sobre P sub Y es igual a un medio, no puede ser igual a 2, entonces esta es la afirmación que es falsa. ¿Sí? Una vez que trabajen un poquito en el ítem A y el ítem B, se van a dar cuenta, si no entendieron bien esto, fácilmente por qué esta afirmación es incorrecta. Y la última es la D y nos dice, el valor de la productividad marginal del trabajo en la producción del bien X es el doble que en la producción del bien Y. ¿Sí? Esto, me faltó acá ponerle la letra, es bajo el equilibrio general competitivo, de nuevo. ¿Sí? Entonces, nosotros vimos que en el equilibrio general competitivo se tiene que cumplir un montón de condiciones, que son estas que venimos anunciando anteriormente, ¿sí? Y una de ellas es que la TTP va a ser igual, acá me falta un signo de igual, ¿sí? Al cociente de precios, e igual a un medio, ¿sí?
Esto lo fuimos demostrando en las partes anteriores. ¿Cómo se interpreta la TTP? Bueno, una de las formas es con el cociente de los costos marginales, ¿sí? Esto surge nuevamente hoy, como les dije, con la función de utilidad. Esto surge de hacer el diferencial total de la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Eso lo vieron en el teórico, lo pueden chequear y van a obtener esta expresión de aquí, ¿sí? Esto tiene que ser igual al cociente de precios, que, como vimos en el equilibrio general competitivo de este problema, es igual a un medio, ¿sí? En este caso particular, habíamos encontrado que es igual a un medio. Entonces, acá lo que tenemos que darnos cuenta también es que otra forma de escribir el costo marginal es la inversa de la productividad marginal del bien X y del bien Y, ¿sí? Entonces, el costo marginal es la inversa de la productividad marginal del bien, ¿sí? Para los dos casos, para X y para Y. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir esta expresión de 1 sobre la productividad marginal del bien X en el costo marginal del bien X, y 1 sobre la productividad marginal del bien Y sobre, lo vamos a sustituir en el costo marginal del bien Y. Entonces vamos a tener una cosa así, ¿sí? Que la tasa de transformación del producto es igual a 1 sobre la productividad marginal del bien X sobre 1 sobre la productividad marginal del bien Y. Y acá hacemos un poquito de cuentas, ¿sí? Se nos van a ir los unos, la productividad marginal del bien Y va a pasar al numerador, y vamos a tener que un medio es igual a la productividad marginal del bien Y sobre la productividad marginal del bien X. ¿Sí? Un medio porque en equilibrio general competitivo, en este caso, la TTP es igual a un medio. ¿Sí? Y acá simplemente despejando, pasando la productividad marginal del bien X para este lado, y el 2 pasa multiplicando la productividad marginal del bien Y, lo que obtenemos es esta expresión, que no nos está diciendo nada más ni nada menos que la productividad marginal del bien X es el doble que la productividad marginal del bien Y, que era efectivamente lo que nos decía la afirmación. Bueno, este ejercicio, la idea es que ustedes lo vean más detenidamente, lo hagan, y se enfrenten al ejercicio 4, que es muy similar, y bueno, lo resuelvan, y si tienen dudas pueden escribir en el foro del EVA, que para eso lo tenemos. Bien, el ejercicio 5, que es el último ejercicio del práctico, es un poco distinto, ¿sí? Vamos a trabajar sobre los precios de equilibrio, los excesos de demanda y un poco de la ley de Barnes. Entonces, lo que nos dice este ejercicio es, en una economía de intercambio existen tres bienes, el X1, el X2 y el X3, y las funciones de exceso de demanda de los bienes 2 y 3 son las siguientes. Entonces nos da, para el caso del bien 2 y para el caso del bien 3, la función de exceso de demanda, ¿sí? Que nos queda, nos dice que es menos 3p sub 2 sobre p sub 1, más 2p sub 3 sobre p sub 1 menos 1, y para el bien 3 es 4p sub 2 sobre p sub 1, menos 2p sub 3 sobre p sub 1 menos 2. ¿Sí? No tenemos la función de exceso de demanda del bien 1. La parte A nos dice, demuestre que las funciones de exceso de demanda son homogéneas de grado 0. Entonces, cuando una función es homogénea de grado 0, esto también es algo que han visto bastante, cuando multiplicamos a sus variables por un escalar, cualquiera sea, y obtenemos la misma función, ¿sí? Tenemos que multiplicar a todas sus variables por un número y vamos a obtener la misma función, ¿sí? Entonces acá lo vamos a demostrar. Vamos a decir que una función, primero lo voy a plantear en términos genéricos, que es esto que acabo de decir, y luego en los casos particulares de los excesos de demanda. Entonces, una función es homogénea de grado 0, ¿sí? F de xz, ¿sí? Xz son las variables. Es homogénea de grado 0 si al multiplicar a sus variables por un escalar, en este caso lo llamamos lambda, nos da la misma función multiplicada por lambda a la 0, que es 1, ¿sí? O sea, obtenemos exactamente la misma función que sin multiplicar. Entonces, lo que vamos a hacer es ver si esto mismo se cumple en las funciones de exceso de demanda, del bien 2 y del bien 3. Entonces, en el caso de las funciones de exceso de demanda, las variables son los precios, ¿sí? En este caso, son tres precios, P sub 1, P sub 2 y P sub 3, y van a ser las variables del exceso de demanda. Entonces, tenemos que multiplicar a estas variables por lambda y ver si obtenemos la misma expresión que la función sin multiplicar, ¿sí?
Entonces, multiplicamos por lambda, ¿sí? Aquí tenemos 3 por lambda p sub 2 sobre lambda p sub 1 más 2 lambda p sub 3 sobre lambda p sub 1, ¿sí? Multiplicamos en cada una de sus variables, menos 1. Y como pueden ver aquí, simplemente se nos van a ir los lambda, ¿sí? Acá se nos van los lambda, y lo que obtenemos es que el exceso de demanda multiplicado por lambda, todos sus factores, no es otra cosa que el exceso de demanda sin multiplicar por lambda, ¿sí? O sea, es igual a la función original. Entonces vemos que se cumple, que es homogénea de grado 0. ¿Sí? Para el exceso de demanda 3 tienen que hacer exactamente lo mismo, se los dejo para ustedes, así practican un poco. Bien, la parte B nos dice, obtenga los precios de equilibrio de la economía. Entonces tenemos que ver cuándo un mercado está en equilibrio. O sea, para hallar los precios de equilibrio, el mercado, o los mercados en este caso, que tenemos 3 bienes, tienen que estar en equilibrio. ¿Sí? Entonces, como veíamos hoy, estamos bajo un modelo de competencia perfecta, y los precios de equilibrio los vamos a obtener cuando no haya exceso de oferta o exceso de demanda, es decir, cuando la oferta y la demanda se igualan, nosotros obtenemos ahí el precio de equilibrio. ¿Sí? Esto es de micro 1 también, igualando oferta y demanda, obtenemos el precio de equilibrio. En este caso lo que tenemos son las funciones de exceso de demanda. ¿Qué es qué es una función de exceso de demanda? Es justamente la demanda menos la oferta, ¿sí? Entonces, en este caso, para que esté en equilibrio, es lo mismo decir que los excesos de demanda sean igual a 0, es decir, no hay exceso de demanda, implica que la oferta y la demanda son iguales. Entonces, lo que vamos a hacer para hallar este vector de precios es igualar a 0 los excesos de demanda, que es la condición de equilibrio, que tanto oferta y demanda sean iguales, del mercado 2 y 3, ¿sí? Y además, como vamos a tener 2 ecuaciones y 3 variables, vamos a tomar, en este caso vamos a tomar a P sub 1, que es el exceso de demanda que no tenemos, como el bien numerario, o sea, vamos a poner que P sub 1 es igual a 1, ¿sí? Esto lo podemos hacer porque, como demostramos anteriormente, podemos multiplicar a las funciones de demanda, exceso de demanda por un escalar, y no cambiar la función, ¿sí? Entonces vamos a suponer que P sub 1 es igual a 1, y lo que vamos a hallar son los precios relativos, que es al final del día lo que nos importa en la economía, ¿sí? Entonces, igualamos a 0 los excesos de demanda, ¿sí? Esta era la función de exceso de demanda para el mercado 2, y esta es la función de exceso de demanda del mercado 3. Acá les puse en rosado el P sub 1 para que recuerden que vamos a elegirlo como bien numerario, vamos a asignarle un 1. ¿Sí? Vamos a decir P sub 1 es igual a 1. Entonces no nos va a quedar otra cosa que un sistema de ecuaciones de 2 variables y 2 ecuaciones. Fácil de determinar. Nos queda menos 3P sub 2 más 2P sub 3 menos 1 es igual a 0, y 4P sub 2 menos 2P sub 3 menos 2 es igual a 0. Entonces, resolvemos este sistema de ecuaciones, que también se los dejo a ustedes porque es bien sencillo, ¿sí? Son ecuaciones de primer grado. Y lo que vamos a obtener es que P sub 2 es igual a 3 y P sub 3 es igual a 5, ¿sí? Y además el bien numerario, que va a ser P sub 1. Entonces ahí obtenemos los precios de equilibrio de la economía. Y la parte C lo que nos dice es, obtenga la función de exceso de demanda del bien 1 y verifique que para los precios obtenidos en B, es decir, P sub 2 igual a 3 y P sub 3 igual a 5 y P sub 1 igual a 1, este exceso de demanda vale 0. Entonces, con la información que tenemos, ¿cómo podemos hacer para obtener el exceso de demanda del bien del mercado 1, del bien 1? Bueno, nosotros tenemos los excesos de demanda de los dos restantes mercados, y como vieron en el teórico, lo que podemos utilizar es la ley de barras. ¿Qué nos decía la ley de barras? Bueno, lo que nos decía es si hay n mercados, ¿sí? Y n-1 están en equilibrio, entonces el mercado restante, el mercado enésimo, también está en equilibrio, ¿sí? Entonces, como el mercado 1 y el mercado 2 están en equilibrio, el mercado 3 está en equilibrio. Analíticamente, cómo se expresaba la función de barras es como aparece ahí debajo, ¿sí? Es la sumatoria de P sub i
O sea, un vector de precios genérico que no necesariamente es el vector de precios de equilibrio, ¿sí? Es un vector genérico de precios por los excesos de demanda de los mercados es igual a 0, ¿sí? En este caso, I va de 1 a 3 porque tenemos 3 mercados. Entonces, lo que nos está diciendo es que la suma del valor de los excesos de demanda es igual a 0. Entonces, vamos a utilizar la información que tenemos y esta ley para despejar el exceso de demanda del bien 1, ¿sí? Lo importante es interpretar esta ley como lo que les dije recién que nos quería decir. Bien, entonces vamos a plantear la ley de barras. Tenemos que P sub 1 por el exceso de demanda del bien 1, que es lo que vamos a hallar, sería nuestra incógnita, digamos, más P sub 2 por el exceso de demanda del bien 2, más P sub 3 por el exceso de demanda del bien 3, es igual a 0. ¿Sí? Acá simplemente lo que estoy haciendo es, acá estoy aclarando de qué variables son función los excesos de demanda, que son de los 3 precios, y acá simplemente no los pongo por una cuestión de estética nomás, de que quede más fácil de leer. Pero recuerden que es función de los 3 precios, ¿sí? Entonces, sustituimos los excesos de demanda y nos queda P sub 1 por el exceso de demanda del bien 1 más P sub 2, ¿sí? Y ahí sustituimos la función de exceso de demanda del bien 2, que nos da la letra, más P sub 3, acá de nuevo, sustituimos la función de exceso de demanda que nos da la letra para el bien 3, y la igualamos a 0, ¿sí? Y lo único que tenemos que hacer aquí es hacer cuentas, ¿sí? Tenemos todo expresado en función de P sub 2, P sub 3 y P sub 1, entonces vamos a despejar la función de exceso de demanda del bien 1, y nos va a quedar en función de los 3 precios, como es que tiene que quedar, ¿sí? Entonces, es hacer cuentas de forma cuidadosa, porque tienen cocientes, ¿sí? Y a veces las sumas confunden un poco, y despejar el exceso de demanda del bien 1. ¿Qué nos va a dar esta expresión acá? Que es bastante engorrosa, pero se llega fácilmente. ¿Bien? Y la última parte, o sea, esta era la parte C que nos decía dos cosas. Primero, hallar la función de demanda del bien 1, de exceso de demanda del bien 1, que la hallamos aquí, y luego verificar que con los precios hallados en la parte anterior se cumple que el exceso de demanda del mercado 1 es 0. Es decir, que se cumple la ley de barras, que si los otros dos mercados están en equilibrio, con ¿sí? Ese otro mercado, el restante, que es en este caso el mercado 1, también lo está. ¿Sí? Esa parte se la dejo para ustedes, es simplemente sustituir por los precios que hayamos el exceso de demanda y verificar que vale 0. Bueno, espero que les sea útil. Cualquier duda que tengan pueden preguntar en el foro del EVA o escribirnos un mensaje. Es bueno que vayan haciendo los prácticos para despejar dudas. Y bueno, nos vemos en la próxima.